Bueno, el universo, tal cual lo conocemos, está compuesto por materia y energía. La materia es lo que forma la masa y ocupa un espacio en el universo, y la energía es un proceso, que es lo que vamos a analizar durante este año. Empezamos por algunos conceptos como el de trabajo, como la aplicación de una fuerza, tiene que ver con la aplicación de una fuerza y el movimiento de algo debido a esa fuerza que aplique. Como se ven acá en diferentes ejemplos, aplico una fuerza elástica, la fuerza de las personas moviendo el auto, o la fuerza de esta persona levantando un peso con una polea. Eh, el trabajo es una manera de transferir energía a un cuerpo al aplicarle una fuerza y provocarle desplazamiento. Por ejemplo, cuando pateo un balón. Eh, por ejemplo, para acumular energía potencial gravitatoria, está en rojo porque es un concepto nuevo que lo vamos a ver más adelante. eh, en un balde, es necesario levantarlo ejerciendo una fuerza y desplazándolo una distancia. Entonces, el trabajo está relacionado con eso, sirve para acumular energía. Otro ejemplo, si quisiéramos que un auto adquiera energía cinética, que está en rojo porque también es un concepto nuevo, o energía de movimiento, habría que aplicarle una fuerza que lo acelere durante un tiempo hasta que tome cierta velocidad y aparece la variable velocidad, fuerza y la velocidad y bueno, y un desplazamiento X o D. En todos los ejemplos vistos se utiliza un mecanismo. El mecanismo se le llama, por ejemplo, al medio por el cual se aplica la fuerza. Por ejemplo, acá una polea, acá un arco un arco con un hilo elástico. Bueno, ese es un mecanismo. Se utiliza un mecanismo para efectuar traspaso de energía llamado trabajo de una fuerza o trabajo mecánico. Entonces es eso, trabajo mecánico se lo simboliza con la letra W porque en el inglés trabajo se dice work y coincide con esa inicial. La fórmula completa se define de la siguiente manera. W, F por D por coseno de tita. F es la flecha, el vector azul, por ejemplo, aplico una fuerza en esa dirección y sentido. El verde es desplazamiento, la distancia recorrida en ese sentido. Y no siempre tienen que ir en la misma dirección como vimos en los ejemplos anteriores. Puede ser que entre ellos, o sea, que entre el desplazamiento y la fuerza que aplico, haya un ángulo de cualquier valor, no necesariamente cero, o sea, cuando están en la misma dirección. Pero como en la mayoría de los casos que analizaremos el ángulo que forman la fuerza, o sea, este vector azul, con el desplazamiento, o sea, el vector verde, es de 0 grados, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Que sabemos que el ángulo tita, acá dice coseno de tita vale 0, sería el ángulo. El coseno es una función nueva que también la van a ver más adelante en matemáticas, pero físicamente es una función que a- puede reducir o no esta cantidad f por d en algún porcentaje. En la calculadora científica aparecen estas tres teclas que son las funciones trigonométricas. Bueno, la del medio es coseno. Esa es la función que está en la fórmula. Si ustedes ponen coseno de 0, les va a dar 1. Y el 1 es neutro, por eso queda la fórmula F por D. Bueno, y gráficamente sería así. ¿Qué significa? Que entre la fuerza y el desplazamiento no hay un ángulo, o el ángulo es 0. O sea, son totalmente paralelas.
y en el mismo sentido. Vamos a ver casos particulares de trabajo. Las direcciones, ¿de qué dependen los casos particulares? De las direcciones entre los vectores fuerza y desplazamiento. Hoy, la distancia recorrida se refiere al desplazamiento. Estas direcciones no necesariamente tienen que tener la misma dirección y sentido. Por ejemplo, en el primer caso, cuando la fuerza y el desplazamiento son paralelas, o sea que entre sí forman un ángulo de 0 grados, paralelas y aparte en el mismo sentido, como indican las flechas acá. La fuerza y la dirección, perdón, y el desplazamiento están en la misma dirección y no forman ningún ángulo, es cero. Entonces, esta fórmula, que es la general o la más amplia, al ser cero, como vimos en el caso anterior, da 1 y queda la fórmula así. Este es el caso que más vamos a usar en la práctica. Pero hay otros casos. Hay un segundo caso que es cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo agudo, o sea, un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Por ejemplo, en el dibujo, la fuerza apunta en un ángulo y el desplazamiento es horizontal del bloque. Bien, en este caso el ángulo se le llama alfa, que también es una letra del alfabeto griego como Tita recién. Y acá vamos a suponer que alfa vale 30 grados, que es este ángulo. Y usando la calculadora científica y la función que es la tecla coseno, coseno de 30 es 0,86 aproximadamente. Porque tiene más cifras, usamos dos cifras. ¿Por qué? Porque esto implica lo siguiente. El 0,86 lo puedo poner adelante porque es el producto y no importa el orden, es conmutativo. ¿Qué significa? Que el trabajo es el 86% del producto de la fuerza por la distancia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el 86%? Porque no toda la fuerza, sino parte de la fuerza es utilizada en esta dirección. ¿Cuánto de esa fuerza? El 86%. Ese es el significado físico. Bien. Hay un tercer caso, cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo obtuso. ¿Qué significa obtuso? Que es mayor a 90, pero menor a 180. Por ejemplo, ese. La fuerza va con este ángulo θ y el desplazamiento es hacia la derecha. Puede ser un caso, por ejemplo, que estoy frenando algo, algo que se está deslizando, por ejemplo, y yo lo quiero frenar tirándolo para el otro lado. Desplazamiento para allá y la fuerza para el otro lado. Bien, aplicando la fórmula, ahora vamos a suponer que este ángulo sea 120. Es mayor que 90 y menor que 180. Con la calculadora, si ponemos coseno de 120, nos va a aparecer el valor y aparte el signo negativo. Lo pongo entre paréntesis, entonces, porque es un producto. Entonces, este lo puedo poner adelante y quedaría así, menos 0,5 de la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué significa? Que acá está usando el 50% de esta fuerza con este ángulo. ¿Para qué? Para frenarlo. El signo menos, cuando calculan trabajo, significa que la fuerza está actuando en sentido contrario al desplazamiento. Eh, Otro caso, un cuarto caso, es cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo llano, o sea, están paralelos, pero en sentidos opuestos. El desplazamiento, por ejemplo, va para la derecha y la fuerza paralelo, pero para la izquierda. Θ vale 180. Entonces, aplicándolo a la fórmula general, θ vale 180 y si con la calculadora sacamos el coseno de 180 nos va a dar menos 1. Bueno, lo pongo para adelante y el 1 es neutro, así que queda menos f por d.
Esto significa un trabajo negativo, totalmente negativo. Acá usa el 100% de la fuerza para frenar al objeto. Por ejemplo, este puede ser un vehículo que se está moviendo hacia la derecha y yo lo quiero frenar tirando con una fuerza hacia la izquierda. Entonces, esa es la interpretación física. Cuando el trabajo es negativo, estoy frenando al cuerpo. Un quinto caso, el más raro de todos, es cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo recto, o sea, son perpendiculares. Por ejemplo, el mozo la bandeja se está deslizando hacia la izquierda y la fuerza que hace el mozo es para arriba y a 90 grados. Eso significa perpendicular o ángulo recto, 90 grados. Entonces, cuando aplicando la fórmula, cuando el ángulo es de 90, θ vale 90, en la calculadora yo pongo coseno de 90 y va a dar 0. Pero 0 es absorbente en la multiplicación. Significa que cualquier cosa por 0 me da 0. Trabajo 0, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación física de este resultado matemático? Es que el mozo con la bandeja no está realizando trabajo. Y eso es lo raro, ¿no? Porque uno está haciendo fuerza. No se dice que no está haciendo fuerza, pero no está realizando trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza no influye en el desplazamiento. No influye para nada. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cálculo para que ustedes puedan replicar el, el trabajo práctico que les dejé en el Classroom. Primer ejemplo, calcular el trabajo que realiza una grúa para levantar un peso de 500 newton a una altura de 6 metros. Primer caso, o primera cosa que aparece acá es el peso de 500 newton. ¿Qué son los newton? Es una unidad de fuerza a la cual no estamos acostumbrados, pero para que se den una idea, un newton son 100 gramos, equivale a esa fuerza. Entonces, 500 newton, para que se den una idea, serían 50 kilogramos fuerza de lo que conocemos nosotros, lo que pesa una bolsa de cemento, por ejemplo. Bien, para calcular el trabajo, acá no está la W, sino que está la T, está traducido al castellano. Es lo mismo, trabajo, en algunos libros lo pueden encontrar con la T, pero generalmente está con la W, fuerza por distancia o desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que ver es los datos, la fuerza, que sería el peso, tienes que levantar, y la distancia, la altura, 6 metros. Entonces, en la fórmula multiplico la fuerza por la distancia, fuerza 500 newton, por la distancia 6 metros. Acá al costado está lo que es cada letra, la N metro, M metro, N newton y J joule. Esto es algo nuevo. Joule es newton por metro. Es una unidad que sale de otras unidades. ¿Cómo sale? Y acá, si yo hago 500 por 6, por una parte me da 3000. Y dejo N por M, me queda newton por metro. Y eso es lo que se le dio el nombre de joules. Fíjense que Newton y Joule son apellidos de científicos, en este caso ingleses, que contribuyeron en su época a grandes descubrimientos en la física. Entonces, en honor a ellos se les pone a las unidades esos nombres. Entonces quedaría el resultado 3000 joules. Para que se den una idea, un joule es el trabajo que hago para levantar 100 gramos. O sea, un metro. Si yo quiero levantar una manzana 1 metro, estoy haciendo un trabajo de 1 joule. En este caso, en este ejercicio son 3000 joules. Bien, vamos con otro ejemplo. Calcular el trabajo que realiza un resorte al frenar en 20 centímetros un cuerpo que se deja caer por su propio peso de 600 newton. Imagínense que esta es una bocha
que viene cayendo, se topa con el resorte y el resorte se trata de un ejercicio del tipo 4. El tipo 4 era cuando la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba, en azul, ¿sí? Y el desplazamiento o la longitud que se comprime el resorte, es que inicialmente y después cuando ya se comprime el resorte, y entre la fuerza que hace el resorte y el desplazamiento que provoca en el resorte, hay un ángulo de 180. ¿Por qué? Porque están en direcciones opuestas, o en sentidos opuestos, mejor dicho. Acá me conviene usar la fórmula completa porque interviene un ángulo. Entonces, la fuerza es 600 newton. Fíjense que ahora las unidades las pongo en rojo. El desplazamiento que provocó en el resorte son 20 centímetros, está en el dato. Y coseno del ángulo, el tita sería 180. No lo dice en el ejercicio, pero eso hay que interpretarlo, ¿sí? Como el tipo 4. Bien, ahora, con ayuda de la calculadora, hago este último factor, coseno de 180 que da -1. Por ahora, estos dos quedan iguales. Bien, ¿qué gano con eso? Ya resuelvo esta parte, ya sé que el resultado, al ser 1 y negativo, lo único que hago es ponerle el signo menos adelante. Bien, ¿cómo sigue el problema? ¿Tengo newton por metro? ¿Se acuerdan como el ejemplo anterior? No, no tengo metros, tengo centímetros. La unidad de desplazamiento no está en metros. Hay que pasarla a centímetros, de centímetros a metros. ¿Para qué? Para que quede en newton por metro y me dé joule, que es la unidad con la que estamos trabajando. Este, ¿Cómo se hace? Hay muchas maneras. La más simple es fijarse en un conversor en internet, un conversor de unidades, y lo pasa, lo hace la máquina. Después hay otros métodos, como usar tablas, o usar regla de tres simple. Bueno, yo elegí el método de usar regla de tres simple. O sea, hago un cálculo auxiliar. Un cálculo auxiliar se le llama un cálculo que yo hago aparte del ejercicio, pero si no lo hago no puedo avanzar, o sea, quedo ahí. Mi objetivo es poner 20 centímetros en metros. Entonces, ¿qué hago? Tengo que saber, para hacer una regla de tres simple, yo tengo que saber la relación que hay entre las unidades, que es el primer renglón, es decir, un metro son 100 centímetros. Si yo no sé eso, no, no puedo hacer la regla de tres simple. Es como algo, un conocimiento previo que uno tiene que tener. Bueno, si un metro son 100 centímetros, X metros, o sea, es lo que yo quiero saber, son 20 centímetros. Y es una proporción, matemáticamente una proporción es como una igualdad entre fracciones. ¿Y cómo se resuelve la regla de tres simple? Lo que está en diagonal a la incógnita, que serían los 100 centímetros, abajo dividiendo, y la otra diagonal, un metro por 20 centímetros, arriba multiplicando. Bueno, acá se va centímetro con centímetro, el 1 es neutro, así que queda 20m. El m lo pongo a la derecha, dividido 100, uso la calculadora, me da 0,2 m. Recién ahí pude transformar los 20 centímetros a metros, o sea que son 0,2 metros. Entonces vuelvo al ejercicio para continuarlo. Quedamos ahí. ¿Qué hice? Logré pasar mediante el cálculo auxiliar ese que hicimos recién, los 20 centímetros a metros. Ahora sí multiplico con la calculadora, el signo menos queda, 600 por 0,2 les va a dar 120. Y la unidad, ahora sí, newton por metro, como veníamos haciendo, y eso es joule. Trabajo negativo. ¿Qué significaba? Recuerdan que está frenando. O sea, viene la pelota y el resorte lo que hace es frenarla. Por eso el trabajo que hace el resorte es negativo. Bien, vamos al ejemplo 3.
Dice, si para levantar un cuerpo, una altura de 3 metros, realicé un trabajo de 18.000 joules, ¿cuánta fuerza hice? Hasta el esquema, la fuerza la hace la grúa para arriba, el desplazamiento también es para arriba, en el mismo sentido, o sea que es la fórmula, o sea, lo que dice acá, como la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, queda la fórmula del caso uno. No hace falta que ponga por coseno de tita. Bueno, como la incógnita es la... Pero acá hay un problema, como la incógnita es la fuerza, despejo. O sea, no me están preguntando el trabajo, me están preguntando la fuerza. ¿Cómo la despejo? Bueno, la D que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado, como una ecuación común. ¿Qué hago? Lo ordeno, pongo primero la fuerza y después trabajo sobre el desplazamiento. Y recién ahí reemplazo los valores. El trabajo, 18.000 joules, como dice el problema, y el desplazamiento eran 3 metros. Bien. En este paso, fíjense qué pone de diferente. Desaparece joule, pero aparece newton por metro. Pero es lo mismo, ¿sí? En este caso, me conviene a joule ponerlo como newton por metro. ¿Por qué? Para ver cómo se simplifican los metros. Ahí, con la calculadora hacen la división y les queda 6.000. ¿Y la unidad qué quedó? Newton. Y pregúntense lo siguiente, ¿coincide la unidad con la variable? ¿Qué estoy calculando? La fuerza. ¿En qué me dio? En Newton. ¿La fuerza se mide en Newton? Sí. Si no les coincide la unidad con lo que están calculando, es porque hicieron algo mal. Bueno, vamos con un ejemplo 4. Si para levantar un cuerpo de 50 newtons, que sería más o menos 5 kilos, de peso, realicé un trabajo de 200 joules, pregunta, ¿cuántos metros lo levanté? Bueno, como la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, queda la fórmula del caso uno, la que más se usa. O sea, sin el coseno del ángulo y nada. Bien, fuerza por desplazamiento o fuerza por distancia recorrida. Pero ahora, como la incógnita es el desplazamiento, tengo que despejar. ¿Cómo pasa? La fuerza dividiendo. Lo ordeno, pongo primero el desplazamiento, después trabajo sobre fuerza y reemplazo en los datos del problema. El trabajo es igual a 200 joules, en fuerza es 50 newton. Acá hago de vuelta lo mismo. Me conviene joule desdoblarlo en newton por metro. ¿Para qué? Para que se me simplifiquen las unidades de fuerza newton y me quede unidad de metro. Con la calculadora hago la cuenta, me da 4 y la unidad metros. Y de vuelta, pregúntense, ¿qué estoy calculando? El desplazamiento. ¿En qué medio? En metros. Bueno, es lógico. Entonces, quiere decir que están en lo correcto. Y vamos al último ejemplo de esta clase, que es poco usual, pero puede aparecer cuando hay un ángulo entre las fuerzas que no es ni 0 ni 180. Calcular el trabajo que realiza un futbolista al entrenar tirando un trineo, que es este aparato que está acá, a veces lo hacen con neumáticos, con una fuerza de 500 newton. Es la fuerza con la que tira el futbolista, formando un ángulo de 60 grados con el suelo, o sea, entre el vector rojo y el celeste hay un ángulo de 60. Bien, es, es un ejercicio del tipo 2, de los que estuvimos viendo. Entonces, cuando ya interviene un ángulo, tengo que poner la fórmula completa. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Bien, y reemplazo la fuerza 500 newton, desplazamiento que hace son 20 metros, y el ángulo coseno de 60. Con la ayuda imprescindible de la calculadora, saco el coseno de 60 grados, que da 0,5.
Acá lo que hace es juntar los números, 500. Como está todo multiplicado, recuerden, se puede hacer 500 por 20, 10.000, y n por m o newton por metro. El 0,5 lo junto con el 10.000, me da 5.000, y que me queda n por m o newton por metro. Pero recuerden que newton por metro se le llamaba joule, o sea, el resultado es 5.000 joules. Ese es el trabajo. Bueno, espero que con esto les sirva como para empezar a hacer el trabajo práctico 1. Bueno, hasta la próxima.